Don Frederick Ebert, que también están en este panel, están presentando también esta mesa. Vamos a platicar un poco sobre las regulaciones de la neutralidad de la red. Como sabemos todos, en los últimos días en Estados Unidos este tema es un tema sumamente candente, dado a que el nuevo gobierno de Trump ha cambiado las regulaciones que había puesto Obama desde 2015. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ha existido un cambio, bueno, se está buscando un cambio de clasificación del servicio, entonces de ser un servicio de telecomunicaciones a ser un servicio de información, y de esta forma entonces la FCC ya no tendría forma de poder regular el servicio y con esto terminar al 100% con la neutralidad de la red. También sabemos que dentro de la Ley de Telecomunicaciones tenemos un capítulo específico en México sobre neutralidad de la red, y esta es muy buena parte en lo que me gustaría concentrarme dentro de esta mesa con grandes personalidades y grandes conocedores. Lo primero, la primera pregunta que me gustaría hacer sería al subsecretario Edgar Olvera, ¿no? En el cual todos sabemos que actualmente existen países, por ejemplo, como Portugal, ¿no?, que da chance de tener diferentes ofertas de paquetes y servicios de contenido. Por ejemplo, tendrás un contenido de redes sociales, tienes un contenido de contenido audiovisual, tienes un contenido de paquetería. Me gustaría saber si esto es una gestión de tráfico, si usted considera que esto es una gestión de tráfico válida. Muchas gracias, diputada. Un saludo a mis compañeros que hoy están en esta mesa. Senador Zoe, antes que nada felicitar a la Comisión de Radio, a la de Comunicaciones de Senado, de diputados también, por esta iniciativa, porque lo que implica es animarse a hablar en México de un tema que a nivel mundial está siendo debatido, y que hay dos bandos, los que están a favor de la neutralidad de la red absoluta y los que no, como lo acaba de mencionar. Pero a final de cuentas lo que vemos en las discusiones a nivel internacional es que no hay ninguna conclusión, simplemente hay posicionamientos de postura y no hay acercamientos para llegar a eso. Entonces, lo loable, lo plausible de esta iniciativa, senador, es que nos hayamos animado a empezar la discusión y a través de este tipo de diálogos empezar a plasmar y poner en la mesa las ideas de lo que concebimos, diferentes tipos de visiones, desde la parte del Ejecutivo, de los reguladores que han estado hace un momento aquí, de los que son usuarios de plataformas, de los usuarios de aplicaciones, de los propios operadores de servicios de Internet, pues para ir viendo hacia dónde México va tendiendo, aunque ya tenemos, y bien lo señalaba la diputada González Torres, un esbozo de tendencia en la ley sobre la neutralidad y una pequeña excepción al respecto. Sí debemos profundizar, sobre todo para que sea en beneficio de los usuarios, que eso es lo fundamental. De nuevo, muchas felicidades por esta iniciativa. Y parte de lo que preguntaba la diputada es justo esas tendencias que ha habido en el mundo. Hemos visto a España, a Portugal, a Brasil, ahora a Estados Unidos, que tomando la bandera de servicio público al Internet como tal, buscan incrementar la regulación sobre la red para establecer ciertas excepciones, ciertas restricciones sobre la gestión principalmente del tráfico, ¿no? Y el origen de ese posicionamiento viene por una parte en la saturación que padecen las redes cuando el número de usuarios y su demanda se incrementa, de tal manera que las redes empiezan a colapsar, empiezan a reducir su capacidad, y eso implica tener que invertir en mayor cantidad de infraestructura para poder soportar esa amplia demanda. Y estamos viendo, y esto es muy importante lo que apunta la diputada, un modelo que nos puede guiar para comparar lo que ocurre en México. Mientras en España y en Portugal te ofrecen el servicio de Internet como a la carta, como el servicio de TV de paga que conocemos, donde tú compras un paquete básico y por 5 o 6 euros puedes ir agregando un set de paquetes de redes sociales. Eso implica que el operador está gestionando sus paquetes a partir de la capacidad de tráfico o la capacidad vendida al usuario, y que en la medida en que el usuario demande más capacidad, pues tendrá que pagar un poco más, ¿no?
A diferencia de lo que vemos en nuestro mercado, en México, lo que vemos son ofertas que te dan una oferta base de megahertz, pero ya te incluyen una serie de paquetes de redes sociales de consumo ilimitado. Entonces tenemos como las dos caras de la moneda. Mientras por un lado en unos países están ya haciendo gestiones de tráfico, como en Brasil, a partir de ponerle excepciones a la neutralidad de la red, en México estamos yendo hacia una tendencia un poco más liberal, que el mercado está dictando por las reglas propias de la competencia y porque el marco regulatorio no se los prohíba y tampoco se los exige. Entonces estamos, digamos, migrando a un esquema donde el usuario obtiene más beneficios en la medida en que menos regulación se le ponga al operador. Pero eso no es definitivo, el mercado seguirá madurando, el mercado seguirá avanzando y probablemente veremos en el corto o en el mediano plazo la modificación de ofertas según el grado de intensidad que exista en la competencia. Entonces me gustaría dejar este comentario aquí y no prejuzgar si una cosa u otra es la mejor, sino empezar la discusión sobre cómo en unos países que toman la decisión sobre la regulación de la neutralidad de la red, empiezan a ver modificados sus esquemas comerciales versus en México, que fue un poco más liberal al respecto, en donde nuestro mercado se está comportando de otra forma. Muchas gracias. Ahora, bueno, también vamos a tomar en cuenta, ¿no?, que Internet empezó con una demanda baja, que yo creo que en ningún momento se pensó que la cantidad de servicios que actualmente ofrece el Internet se iban a poder dar, ¿no? Han cambiado el papel, los sectores, por ejemplo, actualmente se hace contenido audiovisual, ¿no? Vía Internet tenemos Netflix, tenemos YouTube, tenemos diferentes servicios. En muchos países la televisión por cable sufre por culpa de los llamados cord cutters o cord nevers, ¿no?, que son estas personas que tenían televisión por cable, pero han decidido terminar con su contrato de este tipo de televisión para empezar a ver por Internet, o que de plano, como generaciones un poco más jóvenes, han decidido ya ni siquiera contar con este servicio. ¿Cómo... Paulina, perdón, sí. ¿Cómo resolverías tú el desafío de garantizar el acceso a banda ancha, ser una sociedad mucho más conectada, encontrar a las ISPs que quieran invertir en infraestructura y todo esto al mismo tiempo garantizando que haya neutralidad de la red? Okay. No, tienes todo el tiempo que necesites, no te preocupes. Creo que ese es... No, porque creo que esa pregunta está como muy bien planteada, pero creo que las respuestas pueden ser muy diversas, ¿no? Porque en realidad eso nos ayudaría a solucionar muchos de los temas que confluyen en el tema de neutralidad de la red, ¿no? Porque neutralidad de la red, recordemos que el funcionamiento de Internet, el éxito que ha tenido Internet para difundir información, para fomentar la competitividad de servicios, de aplicaciones, etcétera, es gracias a que Internet se creó regida por la neutralidad de la red. O sea, cualquier tipo de restricción o otra medida que determine ciertos límites en su uso, o sea, atentaría contra ese principio y atentaría contra la naturaleza por la cual ha sido Internet exitosa, ¿no? Entonces, por eso estos dos temas que son, por un lado, tú me dices, ¿cómo garantizamos que se invierta más en infraestructura? Y a la vez que haya acceso a Internet y la banda ancha. Entonces, todos esos temas están muy enfocados en garantizar que las personas accedan a Internet y puedan beneficiarse lo más posible de la herramienta o de la plataforma. Pero la verdad es que desde un enfoque mucho más ideológico tal vez y también teórico, es que Internet no es nada más la plataforma para acceder a aplicaciones, a servicios y a contenidos, ¿no? También se ha reconocido como este espacio transformador y democratizador. Entonces, justamente al momento en que uno puede acceder a Internet y ejerce derechos humanos, principalmente la libertad de expresión, ¿no? Entonces, en la medida en la que uno pudiera ir garantizando que la neutralidad de la red se mantenga como fue fundada y creada desde un origen, ese debería ser un principio para comenzar a regular los demás. ¿Por qué? Porque el principio básico de no discriminación, de neutralidad de la red, te va a impactar tanto en el ejercicio de derechos como en la competitividad y la diversificación de aplicaciones, servicios y contenidos que hay en la red.
Entonces, para mí, o sea, más allá de una solución dirigida a los operadores o a los proveedores de acceso a Internet, es cualquier tipo de regulación o normativa que esté dirigida u orientada con este principio, tendría que considerar todos estos estándares que están muy, muy bien planteados en términos de derechos humanos, donde no excluyen la parte específica y sectorial estratégica de la competitividad, ni la privada ni la económica, sino que se convierte en otro eje rector que debe estar, en el que debe de estar fundada una regulación o no. Y entonces, en base a esto, ¿tú creerías que la neutralidad de la red debe de ser absoluta o tiene que tener algunas excepciones? Bueno, creo que la neutralidad de la red tiene sus principios básicos, que están muy bien planteados ya en la Ley Telecom. México ya tiene un marco jurídico muy, muy, muy fuerte, por así decirlo, para poder caminar hacia unos lineamientos, una regulación específica, y mucho más con la coyuntura de Estados Unidos y muchos otros países, ¿no?, que están avanzando en el tema. Pero a mí me parece que en la manera en la que podamos ir fortaleciendo esos principios, o sea, el de libre acceso, el de transparencia, pero sobre todo el que las excepciones a la neutralidad se han establecido muy claramente también por relatorías de libertad de expresión, justamente para que no se impacte negativamente en el ejercicio de derechos en la plataforma. No, de hecho, o sea, hay dos reportes específicos en los cuales se ha dicho cuáles deben ser como, o sea, en el momento en que haya como una restricción o una medida de bloqueo, todas estas medidas que están prohibidas bajo el principio de neutralidad de la red. Las relatorías han mencionado que la discriminación, la restricción, el bloqueo, la interferencia en la transmisión de tráfico en Internet solamente debe ser necesaria y proporcional para preservar tres cosas: la integridad y la seguridad de la red, que es para prevenir la transmisión de contenidos no deseados por expresa solicitud del usuario, y para gestionar temporal y excepcionalmente la congestión de la red. Esas son las excepciones básicas, y bajo esas tendríamos que dirigirnos hacia los lineamientos y cualquier otra como normativa o regulación que fuera. De lo contrario, afectaríamos la propia naturaleza de Internet. Lina, si me permites hacerte la misma pregunta. ¿La neutralidad de la red debe ser absoluta o debe de tener algunas excepciones? Sabemos, por ejemplo, en Holanda no tiene dos excepciones, tiene la excepción en el momento en el que se comete un fraude de acuerdo al Código Penal del país, o cuando no se paga el servicio, que esto es algo que no está incluido dentro de estas excepciones. Entonces, desde tu punto de vista, ¿se debe de tener excepciones o debe de ser absoluta? Bueno, antes quiero dar las gracias de verdad por este foro, porque parece que adivinaron lo que iba a pasar esta semana. Es muy buen timing, Pura pero buena suerte. ¿verdad? Pura buena suerte. Pero el hecho de que sea multiparte y que estemos aquí representados todos los que tienen que tener voz en temas de Internet bajo el modelo de gobernanza que tiene es vital para México, y habla muy bien del país, ¿no? Del entendimiento que tiene discutir un tema sobre Internet. Y gracias, senador Zoe Robledo, por eso, y también, por supuesto, a la Fundación y a todos los que hicieron posible esto. Pero bueno, a ver, voy a contestar eso que dices hablando de zero rating, por ejemplo, y luego quiero decir una cosa muy importante sobre los principios fundacionales del Internet que conocemos todos hoy en día. Y yo te diría, bueno, sí ha habido excepciones también. Por ejemplo, cuando hablas de zero rating, pues obviamente estás hablando de ofrecer a lo mejor o priorizar ciertos servicios, pero creo que también eso tiene unas reglas. Por ejemplo, en el caso nuestro, lo hacemos siempre sobre un paquete de datos que ya tiene una persona, con muchísima transparencia de cuáles son las reglas que están operando para esos servicios gratuitos, y lo hacemos siempre con la claridad de que sepan cuándo optar por salirse. Lo hacemos de manera no exclusiva, es decir, no es para generar un ganador en el mercado, sino que si, por ejemplo, ofreces video en un video data plan, lo que haces es que vas junto con otro competidor, por ejemplo, para que no seas solo tú. En fin, hay una serie de reglas, ¿no? No exclusividad, que sea de esa manera, pero yo creo que, como Paulina indicaba, la neutralidad de la red es cómo se diseñó el Internet que conocemos hoy, es decir, sin intervención, o hands-off, como le llaman. Y eso ha sido muy, muy importante, porque ha hecho que se genere lo que conocemos hoy en día como la innovación, como el ejercicio de derechos fundamentales y como emparejar la cancha para todos. Es decir,
cualquier persona puede crear un negocio, puede generar innovación en las orillas, etcétera. Lo que estamos presenciando ahorita en el debate que se está dando en el vecino del norte, pues realmente es impresionante, porque es ir contra sus principios fundacionales, como dije, pero también con la inercia que ha llevado todos estos años. Y lo vemos, por ejemplo, en la BEREC en Europa, pues tiene estos principios de neutralidad en la red, como los tenemos nosotros en el 145 de la Ley de Telecomunicaciones. Esto viene a ponernos a pensar, como decía el subsecretario, si esto debe seguir así o no. Yo creo que la pregunta a hacernos es, si cambiamos esas reglas, y eso impide que se nutra un ciclo de innovación y la creatividad de los usuarios, vamos a estar haciéndolo mal, o el ejercicio de derechos y libertades. Y eso sí puede pasar, porque si tú empiezas a escoger entre paquetes de datos o empiezas a poner precios, es como ponerle al segundo piso, por ejemplo, que tú tienes que pagar por ir más rápido, ¿no?, en el segundo piso, y entonces pagas por eso, ¿no? Y en cambio ahorita es una sola avenida, y ahí todos entramos en esa avenida, y todos participamos y todos podemos generar esta innovación. Yo creo que los usuarios de Internet tienen que ser los arquitectos de su propia experiencia en línea y no que otros decidan sobre eso, ¿no? Hasta ahora, en la administración, por ejemplo, de Obama había sido una regulación que se le llama muy ligera, ¿no?, de toque muy ligero, porque la innovación sin pedir permiso ha demostrado que, a menos que haya cosas de interés público o de carácter general, pues hay que innovar. O sea, lo que importa es que tengas una gran idea y que la puedas llevar a cabo, y por eso surgió la innovación en las orillas. El hecho de que existan aplicaciones como las que hoy conocemos hace que la gente demande más planes de datos, y eso ayuda también a los proveedores de acceso. Yo creo que México debe ser muy cuidadoso en que, en aras de más acceso, no vaya a sacrificar que, por ejemplo, en México faltan 40 millones de personas por entrar al Internet, ¿no? Por darles acceso al Internet, les vas a dar acceso a qué tipo de avenida, a qué tipo de contenidos. O sea, la pregunta que se tiene que hacer en México es no solo seguir los vaivenes políticos de un país u otro, porque puede cambiar una administración, sino pensar bien qué quiere y hacerse las preguntas correctas, ponerlas sobre la mesa. Entonces yo te diría, creo que el marco que tenemos permite una oportunidad para que en México los que entren, los nuevos entrantes, sí puedan generar estos nuevos modelos de negocio, que la competencia se rige en Internet es muy feroz, porque uno hace reviews y dice este servicio no sirve, y estamos a un clic todos de la competencia. O sea, al día siguiente puede desaparecer una aplicación o un contenido. Entonces nos parece que, como ha estado hecho la arquitectura del Internet, hasta ahora debería mantenerse. Tengo otros puntos, no sé, creo que tenemos una segunda intervención, ¿no?, pero yo te lo dejaría ahí, como tener muchísimo cuidado de que no por dar acceso estemos sacrificando el Internet libre y abierto que tenemos hasta ahora, ¿no? Gracias. La neutralidad no inició, ¿no? El hablar de neutralidad de la red no inició con Internet. Empezamos a hablar de neutralidad desde las llamadas de voz, desde las llamadas de teléfono, en el momento en el que tenías un operador, tenías dos operadores, y un operador agarraba y le daba preferencia a las llamadas de sus propios consumidores en lugar de a los consumidores de otros. Esta no ha sido la primera vez que estamos hablando de esto. El Internet no ha sido pionero en temas de neutralidad, pero la realidad es que actualmente Internet es una conexión de redes infinitas, ¿no? El Internet es una conexión de miles de millones de redes, de IPs que deciden si una entra, cuando no entra, y todo se va complicando en cuanto a lo que dijiste, ¿no? Cuando entre más gente vaya usando Internet, más datos vamos a necesitar, más acceso vamos a necesitar, mucha más rapidez. Sí. Entonces, Almendra, me gustaría que me comentaras ¿cómo podemos garantizar la neutralidad de la red? ¿Cómo podemos garantizar nuestro derecho a Internet que tenemos ya en la Constitución, pero al mismo tiempo fomentar que los IPs, que los proveedores de infraestructura sigan invirtiendo
y poderles decir, oye, ¿sabes qué? Si estás invirtiendo, si le metes dinero a la red compartida, por ejemplo, si le metes dinero a México, de todas maneras, aunque haya neutralidad de la red, de todas maneras vas a poder recibir dinero. De todas maneras, tu inversión, digamos, va a ser factible. ¿Cómo hacemos para que el derecho humano a Internet y el derecho humano a la libertad de expresión, ¿no?, del que tanto hablaba Paulina, se garantice también con un derecho a propiedad privada y un derecho a inversión y a tener pues, una economía formal? Pues igual que Lina, muchísimas gracias a ustedes por venir y también antes de empezar con esta intervención me gustaría agradecer al Senado, a SOE, a la Fundación por haber dado todas las facilidades para hacer estos diálogos posibles. Como bien decía Lina, Paulina, Edgar, este es un tema que viene arrastrándose desde hace 3 periodos, por lo que me parece, no es que vayamos tarde, creo que estamos justo en el punto de poder tener esta discusión y poder emitir esta consulta, ¿no?, que es tan importante. Y en el tema de los ISPs, justo creo que es una discusión que se tuvo en la mesa anterior y que me parece es bien interesante, ¿no? La visión de las empresas en cuanto a la neutralidad de la red y cómo desde los ISPs, los que brindan el servicio a los usuarios, poder garantizar la neutralidad de la red. Yo lo vería desde 2 vías. Primero, Edgar, y quisiera retomar algo que comentabas, es verdad, en México me parece que sí tenemos una tendencia liberal, sin tantas regulaciones, que también me parece un punto en contra. No se trata de que nos volvamos como España o Portugal, en donde se están promoviendo diferentes paquetes de 0 rating y volver al Internet tal cual, paquetes como si fuera de telefonía antigua o de cable, ¿no?, en donde los usuarios se les asigna un tipo de personalidad y se les da y se les vende un paquete. No se trata de eso. Más bien, yo diría que a esa tendencia liberal sin tantas regulaciones precisamente está tomando justo que las empresas desarrollen ese papel de los que legislan las reglas para consumir Internet para los usuarios, ¿no? Por eso es lo que les decía que me parece urgente poder retomar esa consulta pública. Y en el sentido de cómo hacer para que los ISPs puedan promover la neutralidad de la red, primero habría que tener un entendimiento del usuario mexicano, ¿no? Creo que eso es bien importante porque estamos tomando de referencia a la Unión Europea, estamos tomando de referencia a la discusión que se está generando ahorita en Estados Unidos, pero realmente, ¿quién está entendiendo a los usuarios mexicanos? ¿Quién está entendiendo qué quieren realmente de un servicio de Internet? ¿Realmente los usuarios mexicanos entendemos qué es un servicio de Internet libre? Porque hablando con compañeros, con consumidores de Internet como tú, como yo, pues realmente para nosotros es un plus que en Telmex tengas WhatsApp y Facebook y Twitter gratis, ¿no? Entre comillas. Que no te refleje un costo en tu recibo telefónico, pero estamos entendiendo realmente qué implica eso para otros desarrolladores que están innovando, que buscan hacer de Internet fuente de ingresos. Me explico, creo que tendríamos que regresar a la educación, uno, de los usuarios, por parte del gobierno, y número 2, realmente tener esta discusión por parte de las empresas que me parece están entendiendo este punto como se le está dando al Internet un tratamiento de mercado como muy a la antigua. Me parece que no se está entendiendo el principio de Internet, que es un espacio libre, que es un espacio plural, que es un espacio de libertad de expresión, de libre competencia, donde se respeta la privacidad. Me parece que seguimos teniendo un entendimiento muy de antaño, me explico, donde no se está realmente viendo, como decía Lina, al Internet como este espacio plural que es para nosotros los usuarios. Entonces, partiendo de ahí, creo que sí, las empresas defienden que realmente nosotros como usuarios demandamos esos servicios gratis, pero realmente eso va totalmente en contra de la neutralidad de la red, en donde sí
dice que es un espacio donde todos somos iguales, donde no debería haber discriminación y sí me parece que habría que poner un poquito más atención a, sí, se están dando estas discusiones internacionales, pero entendamos primero al usuario de Internet en México, que me parece es algo que nosotros como expertos del tema y como interesados del tema a lo mejor tenemos muy claro, pero si uno sale y le pregunta sobre neutralidad de la red a la gente de a pie, pues no sé si realmente signifique algo para la mayoría. Es muy interesante lo que estás diciendo, justo es como dijiste, ¿no? Lo que se platicó en la mesa pasada de Zero Rating, es esta forma en la que los proveedores, básicamente nos dicen qué consumir, ¿no? La verdad es que es un tema sumamente interesante ver un poco el tema ahí, sobre todo de derechos humanos, saber si se está cuarteando, si se está violando, si no. Y estoy de acuerdo contigo, se necesita muchísima más información, muchísima más educación acerca de la forma en la que consumimos Internet, la forma en la que procesamos los datos y en la que se nos da, ¿no? Sobre todo la forma en la que los proveedores nos dan el Internet. Muy interesante, muchas gracias. Vamos a la segunda ronda. Si me permite otra vez, subsecretario, preguntarle, estábamos hablando también de otros países porque es importante el derecho comparado y es importante voltear a ver cuáles han sido las implicaciones de todas estas diferentes teorías y diferentes posiciones en diferentes partes del mundo. Con todo lo que está pasando ahorita, como inicié en Estados Unidos en los términos del FCC, en caso de que sí se dé este voto de 3-2 a favor de los republicanos, ¿no? Este 14 de diciembre, en las que se pueden eliminar las protecciones al consumidor aprobadas en 2015, ¿cuáles podrían ser las implicaciones que tendría esto en México? Muchas gracias. Yo quisiera plantear un poquito la discusión con otro enfoque. A lo mejor en la primera intervención fui muy rápido, dando por sentados algunas cosas o por entendidas algunas cosas. Quisiera darle un reenfoque. A ver, el Internet como lo conocemos es un océano infinito de redes interconectadas entre todos. La mía, la pública, la del Senado, etcétera. Todos se conectan y esa gran conexión, ese es el Internet. Todos los que somos usuarios de Internet somos generadores de contenidos. Esa es una gran diferencia que existe a la antigua telefonía que bien señalaba la diputada. Y el contenido en sí de la telefonía estaba limitado por el número de teléfonos que un operador nos podía poner a disposición. Actualmente en el Internet no. Nosotros somos generadores de contenidos de lo que ustedes quieran, de un mensaje, de una foto, de un video, etcétera. En esta primer parte de generación de contenidos es donde tenemos que sentar muy bien los principios de la neutralidad de la red. Primero, porque en esa generación de contenido no debe haber limitante, debemos tener la capacidad, el derecho de poder tomar una foto, de poder expresar una idea, de mandar un pensamiento, un mensaje a quien nos plazca. Eso es lo primero. Se hablaba de algunas excepciones, sí, en tanto el contenido que nosotros generemos no daña a terceras personas o cometa algún delito, pues debería de tener esa excepción, que a final de cuentas es la misma libertad de expresión que tenemos por otros medios. En este momento, por ejemplo, en la calle, ¿no? En una charla con unos amigos en un café. Ahora, ¿dónde viene la segunda parte que es importante? Pues que somos cientos de millones de generadores de contenidos y necesitamos que alguien transporte ese contenido del emisor hacia el receptor. Y ahí es donde entran las redes de telecomunicaciones, que lo que hacen es que nos proveen el acceso al Internet y nos transportan ese contenido a otro lado. Ahí hay un segundo punto donde tenemos que analizar el tema de la neutralidad de la red. ¿Y cuál es ese segundo punto? Si ese operador que nos provee el acceso y que va a transportar mi imagen, mi video hacia el destino, puede o no discriminarme, puede o no limitarme.
puede o no restringirme el acceso. Pero son dos cosas distintas. Uno es el contenido que tiene mi pensamiento, mi sentir, mi expresión, y otra es el que lo va a transportar. ¿De acuerdo? Nuestra ley actualmente en México lo prohíbe. No pueden por ninguna razón los proveedores de este servicio de acceso limitarnos para que transmitamos nuestros mensajes y todo a través de la red. El tercer movimiento o el tercer punto es que somos tal cantidad de generadores de contenidos que esas redes de transporte se van a saturar y ya lo estamos viviendo. Entonces, ahí hay que generar mayor capacidad. Y había una pregunta muy interesante, ¿cómo le hacemos para que sea compatible la no neutralidad o la neutralidad, perdón, con la capacidad? Porque a final de cuentas nosotros vamos a seguir creciendo, las aplicaciones, las páginas, los contenidos cada vez son más fáciles de generar y vamos a saturar las redes. Pero en la medida en que saturemos las redes y que tengan que crecer, debe haber alguien que las pague, debe haber alguien que le invierta, y para que le invierta debe tener un retorno. Cuando llega al punto de saturación una red y el nivel de inversión todavía no está en el punto de retorno como para crecer, entonces ahí lo que observamos son prácticas de gestión de tráfico. Y en las prácticas de gestión de tráfico debe haber, como se mencionaba en las excepciones, ciertos criterios que no impidan que la libertad de expresión que tenemos que garantizar se vea discriminada o desplazada. O sea, deben ser muy congruentes, muy objetivos, para que entonces podamos hacer compatible la inversión, la capacidad con la expresión. Y pongo un ejemplo. Un mensaje de emergencia versus el saludo que le mando a mi hijo en la mañana, pues en la gestión de tráfico, cuando se genere la saturación, debería de tener prioridad el mensaje de auxilio. Y eso viene desde la gestión de las redes de telefonía. Las llamadas de emergencia, en la ley está consagrado, tienen prioridades sobre los buenos días que yo le envío a mi hijo. Entonces, en esa parte de gestión, debemos analizar hasta qué punto la gestión permite, por un lado, que todos esos contenidos puedan viajar en cierto orden, pero no limitarlo, ¿no? Ese es el otro aspecto sobre la neutralidad de la red y sobre la excepción que debería de tener en algún momento, y que nuestra ley lo esboza, porque de esa manera nos permite que la red siga vigente, que la red siga operativa y que sigamos subiéndole contenidos al respecto. Y el otro punto que es muy importante tener en cuenta es cuando el dueño de la red también se convierte en dueño de contenido, y más si es contenido comercial. Esa es la otra parte que tenemos que tener cuidado, porque cuando el dueño de la red también es dueño de contenido, pues preferentemente le va a dar curso a su contenido que al de su competencia. Entonces el tema de neutralidad de la red es complejo, y si lo seguimos desgajando va a ir todavía más allá, porque probablemente sí se justificaría tirar un mensaje de la red, bloquear un mensaje cuando ese mensaje tenga algo que no esté permitido por la ley. Pornografía infantil, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro tipo de cuestiones que por ley esté. Entonces, yo creo que la parte de garantizar el derecho humano de expresión y todo eso, sí está consagrado en nuestra ley, sí funciona en nuestro sistema legal, sí está en operación ahorita, pero en la medida en que vamos desgajando todos esos elementos que rodean la gestión de un tráfico, es ahí donde tenemos que ser muy cuidadosos de dónde vamos a ir modelando o dónde vamos a ir permitiendo o restringiendo para que haya compatibilidad entre el proveedor de servicio y la posibilidad de que tengamos nosotros el acceso, ¿no? Y más ante un creciente número de usuarios día con día. ¿Y qué autoridades qué autoridades cree que debería de haber en cooperación para verificar estas excepciones a la gestión de tráfico? Yo creo que deben
converger varias autoridades. Sin duda, el Instituto Federal de Telecomunicaciones como regulador en la materia, sobre todo para los aspectos de gestión de tráfico y además los criterios que podrían permitir en los casos de saturación, tiene un papel fundamental. Hay un papel fundamental de los órganos de defensoría de derechos humanos, donde también tienen que ver que en esos aspectos no se limiten, no se restrinja la expresión que podemos hacer eso. Nosotros, desde la Secretaría de Comunicaciones, en cuanto al desarrollo de la infraestructura, la promoción de inversiones, programas de conectividad, etcétera, debemos converger. Pero el elemento más importante en esta mesa que debe converger, sin duda son dos participantes, que es del lado privado. Los usuarios principalmente, porque ellos tienen que estar ahí sentados hablando, diciendo, pidiendo, expresando, y los proveedores de servicio junto con los proveedores de contenido, para que entonces en esta mesa multidisciplinaria se puedan ir abordando cada uno de esos temas e ir encontrando pues hacia dónde debe modelarse, en este caso, nuestro país en cuanto a neutralidad de la red. Muchas gracias. Lina, desde tu perspectiva, ¿faltan acciones en México para asegurar la neutralidad tecnológica? Y en caso de que sí, ¿cuáles crees que serán estas acciones? Y sobre todo, también, ¿qué autoridades se deberían de implementar y la forma en la que esto podría hacer un conjunto con la sociedad civil y con los usuarios? Es muy buena pregunta, diputada, porque elaborando un poco en lo que decía ahora el subsecretario también, cuando hablamos de un escenario de escasez, porque bien decía él, es que las inversiones todavía no están a punto como para expandirse y toda la gente quiere acceso y entonces tenemos un problema. Si empezamos a hablar de neutralidad de la red con un enfoque de escasez, creo que nos vamos a equivocar, porque más bien hay que pensar cómo todos los actores que estamos en Internet deberíamos de lograr vías rápidas. O sea, ¿cómo le hacemos entre todos? Y ahí hay muchísima inversión, por ejemplo, de empresas que no son proveedores de acceso a Internet, pero que, por ejemplo, invertimos en centros de datos, en cables interoceánicos, en memorias caché para que la información sea rápida y expedita, que eso debería de continuar, hablando de las acciones, diputada. Creo que eso ha ocurrido hasta ahora y sigue habiendo innovación. Aquí el tema importante es no perder de vista que si vamos a tener a un actor privado que puede elegir o poner barreras quizá artificiales o cánones para priorizar el tráfico y decir, bueno, a este le cobro y a este no, ahí sí es donde vamos a poder entrar a una discusión distinta. O sea, el canon o el cobro por el tráfico o priorizar un tráfico sobre otro, sí puede hacer que los nuevos entrantes no van a tener las mismas oportunidades que tienen ahorita. O sea, ahorita tú puedes generar una aplicación, puedes generar un modelo de negocio totalmente disruptivo y la competencia de hecho se va a regular, como ya lo dije, entre los mismos usuarios, pero si tú pones esa barrera ex ante y un actor privado lo hace, creo que eso va a cambiar. Entonces, sí va a ser muy distinto a lo que tenemos ahora. Y también hablando de acceso, usted decía, subsecretario, hay que o se puede subir una foto o manifestar una idea, pero antes de eso tienes que acceder a esa información y tienes que poder estar en una plataforma que te permita hacerlo. Y si en tu paquete de datos, por el precio que estás pagando, no están, pues mala tarde, porque no vas a poder ni siquiera tener esa gran idea para innovar y para hacer. Por eso, insisto, como conocimos el Internet hasta ahora, es lo único que está pasando, y no digo si va a ser muy malo o muy bueno, lo que estoy diciendo es, o no ponerle adjetivos, porque como bien dicen, pues hay que resolver problemas y hay que ver cómo le hacemos para que sí se logre más acceso, pero es cambiar las reglas de lo que hasta ahora habíamos visto. Y lo que hasta ahora hemos visto es un acceso en donde yo no estoy diciendo que no esté regulado el Internet, sí hay muchas cuestiones de privacidad, incluso el tema de los contenidos ilícitos. Ya los ISPs hacen un esfuerzo muy grande por detectar, y también los proveedores de servicios en línea, contenidos que tengan cuestiones ilícitas para bajarlas incluso de manera automatizada. Eso ya ocurre, pero no estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es de acceder a otras cosas y a lo que va a venir que no hemos visto, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante que México piense que la regulación que tiene
establecen los principios que creo que son bastante buenos y que deberían seguir orientando esta discusión y ver cómo en México todos los actores logramos vías rápidas, ¿no? Y que no le estamos poniendo trabas que vayan a poner la cancha dispareja, que hasta ahora estaba puesta como para que todo el mundo entrara y pudiera innovar. Y no es menor, porque la innovación sin pedir permiso ha generado cosas increíbles, plataformas para el ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales, pero también modelos de negocio que nunca pensamos. Y México está inserto en un mercado para toda Latinoamérica, que estamos apenas por verlo, subsecretario. La reforma de telecomunicaciones fue muy buena, pero creo que apenas vamos a ver cómo hay en el mundo 400 millones de hispanoparlantes, y entonces ¿qué va a generar México de innovación que pueda generar empleos, que pueda generar esta innovación disruptiva? Y sí decir ya por último que efectivamente todavía hay muchas trabas para los que van a llevar esa conectividad y regulación que quizá hay que revisar porque, o más bien es necesario revisar, pues para bajar también esas barreras a ellos, para llevar pues la conectividad donde no ha llegado, ¿no? Y todos los actores ponernos la pila para que esas vías sean rápidas sin el costo al usuario, porque si perdemos de vista eso, si le vamos a estar cargando una externalidad que no existe ahora al usuario, entonces sí ya estamos hablando de un internet muy distinto. ¿Por alusiones usó el subsecretario? No, a ver, yo creo que estamos hablando exactamente de lo mismo. O sea, lo que traté de explicar al desgajar todo lo que es la cadena de Internet es que justo en esas cadenas existen diversas preocupaciones. Por ejemplo, efectivamente hay que tener acceso a Internet para tener información y ser innovador, sin duda. Hay que tener acceso al Internet para entonces generar esa innovación, ese contenido y mandarla. Lo que debemos tener conciencia es hasta cuándo llega el límite de la capacidad de las redes, hasta dónde se permite o no gestionar al operador. No es que el operador se convierta en un sensor, ese no es su función. No es que el operador se convierta en policía, tampoco esa es su función, no tiene que hacerla. Simplemente es hasta el momento en que lleguemos al punto, como bien lo indicabas, de que existe la capacidad suficiente para soportar todo el tráfico, habrá que tomar medidas de gestión donde pudiera en cierta forma existir un ordenamiento de estos contenidos que pudieran llevarte en algún momento a tener tiempos de espera, formarte, etcétera, etcétera. Hacia allá es a donde va esta gestión, y por eso mi comentario al principio era: ya estamos viendo, España, Portugal, Brasil, etcétera, que hay medidas de gestión. En México no, y eso es muy bueno, porque en México el mercado nos está dando el mensaje contrario. No necesito yo limitar la oferta de megas que te doy en el paquete, ni tampoco dártelo en una carta, porque al contrario, te doy la oferta de megas y te obsequio más capacidad. O sea, estamos prácticamente hablando de lo mismo. Lo que trato de plantear es que, aun y cuando ahorita el ambiente en México de regulación sobre neutralidad de Internet es favorable, nosotros la impulsamos, la pusimos ahí, hicimos el debate cuando estuvo en proceso la ley secundaria sobre estos aspectos, en algún momento vamos a tener que entrarle a ese punto, ¿no? Y cómo lograr que sigan fluyendo las inversiones para que los operadores sigan poniendo fibra, espectro, antenas, redes, etcétera, que soporten toda la demanda. Pues escuchamos dos voces de empresas, bueno, uno de, yo creo que es los primeros unicornios, ¿no?, que existieron a nivel internacional, y también pues de una autoridad en el sector. Es importante también preguntar si dentro del ámbito de la sociedad civil, si dentro del enfoque de la sociedad civil, creen que hay alguna voz que haya quedado fuera, ¿no?, de esta red, ¿no?, para priorizar esta parte económica de la que estaba hablando el subsecretario. Desde su punto de vista, ¿hay alguna voz que haya quedado fuera? Necesitamos escuchar más a, no sé, a lo mejor a pequeñas empresas, a lo mejor a unicornios mexicanos, que sabemos que ya hay varios, no tenemos Corner Shop, tenemos Cabify. Sí, aliada, exacto, aliada. Entonces, me interesa mucho saber si ustedes consideran que hay una escasez de voces
en este tema tan importante. ¿Quién, cualquiera de las dos que quiere ir primero? Ok, muchas gracias. Yo voy a retomar justamente el planteamiento con el que inició el licenciado Olvera, porque justamente cuando en el artículo 19 hablamos sobre todas las problemáticas de Internet, o sea, si bien nuestro enfoque y trabajo está centrado en la libertad de expresión, estamos conscientes de que Internet como tal involucra a muchos actores, con muchos perfiles y con problemáticas muy particulares que no son nada más de derechos humanos, ¿no? O sea, Internet como tal tiene la dimensión de infraestructura, que son todas estas capas, técnicos, etcétera, la parte política, la parte legal, la parte social y de valores, ¿no? Entonces, sí, estos temas siempre son complejos por eso, porque todos estos engranes, cuando hablamos de algún tema de Internet, terminan siendo complejos y por eso es importante hablarlos, ¿no? Y justamente, al momento que hablamos, voy a retomar el tema de la escasez, ¿no? Definitivamente, si no hay infraestructura y si no hay canales, pues los 40 y tantos millones de mexicanos que faltan de convertirse en usuarios de Internet, va a ser muy complicado que estén. Pero a mí me gustaría también recordar que cualquier medida de gestión de tráfico que comience intermitentemente, por pensarlo que así fuera, que se establezca para poder incrementar la capacidad, me parecería riesgosa. Porque de por sí, muchas voces que anteriormente no estaban en Internet, o sea, esas voces que históricamente se han excluido, están integrándose a la discusión, están integrándose a la participación. Y aún así, voy a hablar un ejemplo muy puntual: Chiapas, Oaxaca. Son los estados que tienen los porcentajes más bajos de acceso a Internet. Son también estados donde se han implementado programas públicos como México Conectado, pero a la vez existen proveedores locales. O sea, hay muchos proveedores locales en las comunidades. Ellos mismos están buscando cómo implementar su infraestructura para que sus comunidades estén operando y se puedan comunicar entre ellas. Y cuando llega una empresa y establece como un servicio, en realidad el acceso al que pueden tener ellos a través de su infraestructura local o comunitaria, a la que están accediendo a través de un proveedor privado o de estas empresas que ya están establecidas y que llegan ahí esporádicamente, es muy distinto. Entonces, esos modelos, o sea, en realidad estaría como muy interesante también pensar en cómo estas voces que sí quieren incluirse y que quieren integrarse a Internet y que quieren beneficiarse de Internet, pueden ellos también ser autogestivos para poder acceder a él. Entonces, una política pública que normalmente está diseñada, y sí, son los operadores los que van al final poder invertir estas cantidades que se necesitan para que todos entremos a la red, definitivamente. Pero todas estas voces también deberían entrar. Justamente retomo un término que utiliza mucho Lina, ¿no? O sea, para ser arquitectos de la red, para ser arquitectos de la propia discusión que queremos tener en Internet, y que no sea necesariamente una priorización económica, la cual nosotros no desechamos. O sea, reconocemos que es necesaria y sin ella no se podría. Pero es simplemente retomar todas estas voces que serían doblemente excluidas, que es lo que terminamos viendo cuando estamos en Chiapas y las personas no pueden hacer una solicitud de información porque la única plataforma que tienen es en línea. Y si se dirigen a las unidades de transparencia van a ser hostigadas porque se les está pidiendo información que les dicen que para qué la quieren. Entonces, este tipo de discusiones también me parece importante tenerlas porque viene de un diseño mucho más integral de política pública y donde creo que también sería un poco incongruente con la Constitución, con la ley Telecom, etcétera, intentar justificar algunas medidas que sí pudieran impactar negativamente en todas estas iniciativas, ¿no? O sea, creo que eso sería también una parte importante desde sociedad civil que nos interesa como plantear. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con Paulina. Voces en esta discusión creo que nos faltan todas. Este es el primer pasito de un camino larguísimo que tenemos que recorrer. Sí vamos, es cierto, un poquito atrás y sobre todo en materia científica. Me parece que sí, primero habría que retomar un poco y englobando lo que se discutió en las mesas anteriores,
yo diría que faltan específicamente voces de empresas pequeñas, porque sí, en estos diálogos convocamos a Facebook, convocamos a AT&T, convocamos a los grandotes, pues, pero sí nos haría falta escuchar a los que están innovando, a los que están creando, qué trabas sienten que tienen principalmente a la hora de hacer un startup, a la hora de abrir una página, a la hora de abrir un e-commerce, ¿no? ¿Cuáles serían esas trabas? En la mesa anterior me llamaba mucho la atención como Facebook y como AT&T, la postura era decir, pues los usuarios nos demandan las aplicaciones populares y pues se las damos porque pues realmente es lo que demandan y ya. Pero si tú como empresa te pones en ese papel, en ese rol de decir, pues yo le doy lo popular porque es lo que me piden, pues igualmente me parece que sería muy irresponsable decir y justificarse de esa manera. También decían que tal vez no es su papel dar a conocer la innovación y dar a conocer otros tipos de servicios y es claramente un poco lavarse las manos. Por supuesto que es en gran medida una obligación de las grandes empresas, como ahorita decía Lina, ¿no? Mismo Google es una empresa que promueve la creación, la creatividad. Eso es bien importante, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, me parece que sí hace falta, está totalmente en lo cierto el subsecretario, ¿no?, la voz del IFT, pero ¿qué otras instancias regulatorias deberían meterse a la discusión de neutralidad de la red? Pues hablando de privacidad, claramente el INAI debería estar involucrado en la regulación de la neutralidad de la red de nuestro país. Claramente la COFESE, hablando de competencia, debería estar involucrado en la discusión de la neutralidad de la red. Y algo que también me parece que no estamos viendo es que es cierto, hay un gran problema de acceso a Internet en nuestro país, pero sobre todo hay un gran problema de desconocimiento. En la mesa, en varias mesas citaban estudios, citaban a científicos que han tratado el tema, pero en nuestro país realmente qué estudios, qué análisis desde esta perspectiva científica podríamos decir nos puede dar un marco muchísimo más amplio para conocer lo que se necesita para poder regular. Me parece que nos hace mucha falta esa perspectiva científica de análisis de nuestro país, no retomar estudios, no citar a expertos de otros lados, porque al final hay que conocer lo que está pasando aquí. Realmente debería ser un esfuerzo del gobierno junto con la comunidad, junto con la academia, junto con la UNAM, y eso me quedó muy claro ahora que escuchaba hablar al doctor Víctor Pavón. Es cierto que esta visión científica, esta visión de academia te va a dar un margen muchísimo más amplio de lo que nosotros como usuarios o como gobierno o como empresas podemos ver, ¿no? Eso me parece que es bien importante, también debería estar agregado en esta discusión. Y sí, creo que nos hacen falta muchas voces. Creo que esto tiene que ser un trabajo integral, no se trata de dejarle la consulta y los lineamientos solamente al IFT. También es muy fácil, ¿no?, como sociedad civil y como organizaciones decir, pues es que ya sáquenlos, pero pues si realmente queremos que esto funcione para los tres sectores que están convocados en estos diálogos, tiene que ser un trabajo integral y de escucharnos y de también saber convocar esas otras voces que pueden darnos un margen de conocimiento, ¿no? Muchas gracias. Ya para terminar me gustaría dejarlos con un comentario y que cada quien me diga qué opina de lo siguiente. Me voy a meter un poco a ser el abogado del diablo. Tengo un pensamiento aquí que, insisto, me gustaría la opinión de cada uno de ustedes. Esto no quiere decir que sea como pienso yo, nada más lo estoy dejando, ¿no?, para saber un poco la visión de cada quien, ¿no? Estamos hablando que el gobierno tiene que meter las manos para garantizar que haya neutralidad de la red,
No, el gobierno tiene que estar metido porque es el gobierno quien tiene que garantizar este acceso a este derecho humano y además que el acceso sea no violatorio de derechos humanos, ¿no? Y todas estas cosas, o sea, sin bloqueo, todo lo que significa dentro de la red. Pero eso sí, que el gobierno no se meta más. Que el gobierno solamente se mete en eso, pero no meta las manos en el desarrollo de Internet, que no meta las manos en el desarrollo de las tecnologías, que no, o sea, métete, pero hasta donde me conviene. ¿Sí o no? Esto es lo último, la conclusión de cada quien. Muchísimas gracias. A ver, lo que tú describiste es no regular el Internet, pero sí la intervención del Estado para garantizar que la no regulación se cumpla, ¿no? En el caso de que alguien la pueda hacer. ¿Hasta dónde? Pues ese es el motivo de estas mesas de debate, ¿no? Es difícil poder definir en qué momento y en qué medida, en qué intensidad o qué alcance cada una de estas medidas, y por eso es muy loable que esta primera serie de diálogos, porque así lo llamaría yo, son diálogos donde desde distintas perspectivas se plantean alternativas, soluciones, problemáticas y se van atendiendo. Y solo para cerrar, efectivamente la reforma de telecomunicaciones busca integrar a la mayor cantidad de personas posible. Hoy discutíamos un poco sobre si es posible alcanzar la universalidad. No creo que haya país que se haya declarado que alcanzó la universalidad. Está bastante complicado, ni siquiera en otros servicios que llevan más años como la energía eléctrica. Pero decíamos que es importante seguir cerrando cada vez esta brecha. Y ahora nos lleva el tema de neutralidad de la red como un asunto de segunda sofisticación ya sobre el acceso. Y yo me llevo un poco de que para poder disminuir la tentación o la intención de generar regulación sobre el Internet enfocado a la falta de capacidad, lo que tenemos que fomentar es el crecimiento de esa capacidad para dos cosas: para conectar a más personas y para que esa gran demanda, ahorita con Lina decíamos aquí en corto, son 40 y los que faltan, y para que esa gran demanda puedan soportarla las redes de telecomunicaciones y los operadores sigan invirtiendo. Y por eso la reforma tiene, aparte de la parte aspiracional de lograr la conectividad a la mayor cantidad posible de personas, tiene el paquete de proyectos de infraestructura, que es el que estamos empujando, para que haya conectividad allá en las localidades de menores de 200 habitantes o todavía más abajo. Queremos reducir costos, queremos poner más infraestructura, y lo estamos haciendo poco a poco. Está llevando muchos años porque el rezago que estamos tratando de abatir pues es bastante, pero vamos en el camino correcto. Bueno, yo diría que el Estado tiene este rol de ir haciendo ajustes, sobre todo en los temas de innovación. Está visto que es mejor la innovación sin pedir permiso, y ex post vas haciendo los ajustes necesarios. Y ahí hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en materia de protección de datos personales, la Unión Europea, si ustedes se fijan, el bloque europeo no generó un mercado de lo digital o empresas digitales, tanto como lo hizo Estados Unidos, y eso tuvo que ver también por mucha regulación ex ante que hubo esa innovación. Por ejemplo, la Directiva de Protección de Datos tenía muchos requisitos burocráticos que no añadían nada a la verdadera protección de la persona, ¿no? Por ejemplo, el registrar bases de datos en 11 lenguas en 28 Estados miembros, cuando registrarla, que es nada más la descripción de qué datos son, no te añadía nada a la mejor protección del individuo. Eso le pasó a Spotify. Es un caso, digamos, que es una de las pocas que crecieron mucho en Europa y es sueca, pero cuando era una startup y ya tenía, no sé, 100,000 usuarios y empezaba a crecer y a expandirse, no tenían áreas de abogados y de compliance y todo para estar cumpliendo con el registro de bases de datos de la Directiva Europea, y ya tenían multas en puerta. Entonces tuvieron que cerrar la operación y se fueron a San Francisco, y desde ahí explotaron a sus usuarios al mundo. Y ojo, eso no significa que la protección de datos en Estados Unidos no sea robusta. La FTC tiene estas facultades, la Comisión Federal de Comercio les hizo una inspección, revisaron el aviso de privacidad,
los usuarios sabemos que si queremos publicidad es gratis, si no queremos publicidad pagamos, en fin, súper transparente y los datos personales están protegidos. El asunto aquí, incluso con las vulneraciones de privacidad que son muy estrictas, uno se entera en Estados Unidos de cuando una base de datos cayó en manos de el crimen organizado o hackeos. Aquí yo no me he enterado de ninguna notificación de parte del INAI. Pero bueno, lo que quiero decir es, nuestra ley de datos personales, por ejemplo, es muy buena y establece mecanismos para que crezca la innovación y no está poniendo todas esas trabas, permite el consentimiento tácito, el libre flujo de datos con ciertas medidas de seguridad. Y ese es el rol que creo que debe seguir teniendo México, o sea, leyes modernas que sí cuiden al usuario, cuiden su privacidad, pero que también no pierdan el equilibrio entre la innovación y el crecimiento. Entonces yo creo que en estos temas de neutralidad no hay que perder el faro. Insisto, mi comentario anterior respecto al canon y al gatekeeper y demás me preocupa porque es lo que está discutiéndose ahorita en Estados Unidos y eso genera contagios, ¿no? Yo creo que lo importante es que México decida, ¿no?, hacia dónde vaya. El rol del Estado debe ser ese, o sea, esos ajustes necesarios, pero no ponerlos ex ante, no trabar eso que no hemos visto todavía en México. Apenas estamos por ver el crecimiento de una innovación como la que sí ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, en la época de Clinton, que fueron años increíbles en donde se pusieron unos principios básicos que generaron, por ejemplo, la limitación de responsabilidad del intermediario, el tema de la innovación sin pedir permiso. Entonces yo creo que México lo ha hecho muy bien hasta ahora, el IFT ha hecho una gran labor, creció la competencia, en fin, hay que ver qué pasos siguen y por último yo diría, o quisiera dejar esto sobre la mesa, no se ha explorado lo suficiente el tema de la innovación para acercar la infraestructura y para llevar más acceso. Ahí creo que, por ejemplo, el Estado con la red compartida lo hizo, pero también se podría impulsar una política pública para que todos los actores compartan su innovación. Por ejemplo, hay cuestiones muy novedosas hoy en día, hasta con rayo láser o con globos o con lo que sea, pero que tratemos de que esa innovación también ayude a que las vías sean más rápidas, pero sin pensar en el otro tema, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias. Paulina. Creo que tu planteamiento, idea, pregunta... Planteamiento 100%. Sí, yo quisiera retomar dos cosas de esa frase, por así decirlo. Quienes están en Internet, utilizan Internet, o sea, son usuarios, son consumidores y son sujetos de derechos, ¿sí? Es esta triada en la cual confluyen estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que la manera en la que podemos ver la intervención o no del gobierno, ¿no?, si me conviene, no me conviene, etcétera, creo que es, pues, desde la perspectiva básica de derechos humanos y de la teoría básica del funcionamiento del Estado ellos deben velar por la protección de derechos, ¿no? Y eso debe ser una parte y un fundamental que rige sus políticas públicas. Entonces, el momento en que el Internet se convierte en esta plataforma con la cual se pueden beneficiar operadores, si los ven como consumidores, se pueden beneficiar ellos mismos como sujetos de derechos ejerciendo sus derechos en línea, podemos encontrar esos puntos de coincidencia en los cuales no tenemos que sacrificar un sector por el otro. O sea, a mí me parece que es reconocernos todos como actores que intervenimos, que queremos regular, que queremos utilizar o que queremos hacer. Si Internet al final es un ente transfronterizo, ¿no? Entonces, no podemos ir pensando que una regulación en México al final podría garantizar que permanezca como tal. Y reconozco que México no es un país que sea restrictivo en el tema. Simplemente creo que, como lo dijo Lina, ¿no?, o sea, puede contagiarse una idea de otros países, y creo que uno de los argumentos básicos de PAI fue, bueno, pues es que es necesario modificarlo porque no ha habido inversión por parte de los proveedores de acceso a Internet. Ese es uno de sus fundamentos para cambiar la orden. Pero pues él no tuvo en cuenta que justamente los fundamentos que se emitieron en 2015, pues era porque se reconoció que Internet debería permanecer abierta y libre para la sociedad y no bajo este componente predominante económico, ¿no? Por eso creo que no necesariamente hay que sacrificar cosas,
sino reconocernos todos como tales, usuarios, consumidores para empresas y sujetos de derechos para el Estado y para la sociedad en general. Pues justo retomando el planteamiento. Sí, definitivamente creo que el gobierno debería estar muchísimo más presente, no como alguien que sancione, que bloquee, o como alguien que delimite la libertad de expresión. No, me parece que sí, como bien dice Lina, la ley Telecom tiene el artículo 145 y 146 bastante... pues muy buen punto de partida, pero es eso, es un buen punto de partida, es un marco jurídico que incluso me parece podría dar muchísimo mayores garantías a los usuarios y usuarias que usamos Internet, pero falta definir muchísimas aristas blancas, muchísimas aristas negras y grises, porque es realmente el artículo 145 y 146 se quedan muy laxos. Hay que definir esta consulta primero del IFT y estos lineamientos, habría que delimitar muchísimo estas aristas que les digo, habría que hacer un marco jurídico que vaya sobre todo del lado de la competencia, que delimite y que sobre todo vigile los actos de competencia y de innovación. Pero me parece que sí, después de poder definir y delimitar este marco, siempre pensando en favor de los y las usuarias de Internet, debe permanecer como un órgano que vigile que se cumplan, porque me parece, y por eso vuelvo, que es tan importante regresar a la comunidad científica y academia, que el gobierno de pronto se queda corto en esta discusión, que empresas como Facebook, como Google, en cuanto a tecnologías, están años luz adelante de nuestro gobierno, ¿no? Y eso también es bien importante, porque de pronto tuve la oportunidad de ir a Google, me presentaron unas nuevas herramientas que está desarrollando YouTube para poder pautar, es decir, para poder invertir dinero a contenidos específicos para que lleguen a cierto público. Son de terror, ¿no? O sea, son herramientas que de pronto uno conoce y dices, Dios mío, o sea, Google es una empresa que puede y que tiene acceso a datos de nosotros bárbaros, y que nosotros no tenemos idea, ¿no? Y me parece que el gobierno no tiene idea. Y es una cosa que de pronto piensas y dices, Dios mío, o sea, si el desarrollo económico en Internet va hacia allá, esto puede ser una bomba que si nuestro gobierno no empieza a entender, va a ir por el lado equivocado. Entonces, es por eso que me parece urgente que se haga esa consulta, que se empiecen a desarrollar esos lineamientos, porque si no, sí va a traer consecuencias en un futuro muy cercano bastante que perjudiquen a los y las usuarias y sobre todo a esta competencia, ¿no? Que me parece aquí todos estamos de acuerdo, hay que proteger. Entonces, sí, me parece muy importante que el gobierno se una junto con la sociedad civil. Hay muchas organizaciones como R3D, como Artículo 19, que tienen estudios, que tienen papers, documentos bien importantes para que trabajen de la mano y empiecen a ponerse al corriente en este tema, que sí, las empresas están años luz de lo que nosotros podemos entender. Entonces, pues eso sería como mi conclusión. Muchas gracias a los cuatro, muchas gracias a todas las personas que están aquí. Pues creo que la conclusión podría ser que necesitamos escuchar a lo mejor más voces. Vamos a quedar, por supuesto, en espera de la consulta y de los lineamientos del IFT, pero México es un país abierto, lo dijo también Paulina, México no es un país restrictivo en temas de Internet. Tenemos la neutralidad de la red ya en nuestra legislación, que eso es muy importante, y pues ya lo dije, ¿no? Vamos a quedar a la espera de los lineamientos del IFT y sobre todo también desde mi punto de vista en el proceso legislativo, también creo que es
importante en temas de tecnología a lo mejor voltear a ver y buscar una forma de legislar que sea mucho más rápida, porque las tecnologías, el acceso a las tecnologías, la forma en la que vivimos cambia día a día y nosotros no estamos cambiando la forma en la que legislamos. Y va a llegar un momento en el que, o ya está llegando más bien el momento en el que la tecnología va mucho más rápido que nosotros, y si no cambiamos nuestra visión y no cambiamos muchas formas de hacer las cosas, nunca la vamos a alcanzar y vamos a dejar a nuestros ciudadanos desprotegidos. Muchísimas gracias a todos y pues buenas noches. Gracias a todos.